La Santa Cena, esto que vamos a compartir es la comunión con el cuerpo y la sangre de Jesús. La comunión con el cuerpo y la sangre de Jesús. Es un recordatorio, es una hacer memoria. Ahí en 1 Corintios dice, capítulo 10, 16, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La comunión con el cuerpo y la sangre de Jesús. Yo quisiera que meditemos en esto y vayamos viendo algunas cosas que tienen que ver con esta celebración, este recordatorio que vamos a hacer como hijos de Dios. La celebración de lo que llamamos la Santa Cena o la Mesa del Señor es, por excelencia, la reunión más importante de la Iglesia del Señor. Es la reunión más importante de la Iglesia de Cristo. No hay en la Iglesia de Cristo ninguna reunión, ninguna actividad, ningún ministerio, ninguna celebración que sea tan excelente, extraordinaria, prioritaria como la Santa Cena del Señor. Por decirlo de una manera, los creyentes podrían faltar a cualquier reunión, no sería tan grave. Podrían no tener en cuenta algunas otras reuniones, pero no participar de la Cena del Señor indicaría que aquella persona que dice ser creyente verdaderamente no sería un verdadero creyente. La Santa Cena, la Cena del Señor, tiene un grado de excelencia y un grado de solemnidad tan grande que había serias advertencias para aquellos que tomaban estos símbolos de una manera indigna. Y creo que no hay ninguna advertencia tan severa en el Nuevo Testamento como aquella que tiene relación con la participación indignamente o la no participación de la Cena del Señor. Muchas veces nosotros tomamos esto muy livianamente, lamentablemente, pero no debe ser así. Porque desde el principio fue una reunión que distinguía a los creyentes. Era el recordatorio de la muerte de Cristo. Y lo que les quiero decir, que los creyentes en Cristo Jesús, los discípulos, los seguidores de Cristo, fieles, se distinguían, se caracterizaban, entre otras cosas, porque se reunían a partir del pan y tomar de la copa. Esto era algo que lo hacían regularmente, no se sabe exactamente si lo hacían una vez a la semana o una vez al mes, pero lo hacían periódicamente cada vez que los creyentes, los discípulos de Jesús se reunían, se caracterizaba porque eran estas personas que se reúnen no para tirarse al piso, para gritar, para patalear, no hacen ninguna cosa rara. Lo que hacen y llaman la atención es que parten pan, se lo distribuyen y se pasan una copa y toman de él. Esto llamaba mucho la atención a la gente, a los vecinos, a las autoridades, a la policía, a los gobernantes, a toda la gente que estaba en el mundo. Miraban, ¿qué hace esta gente? Que se reúnen para comprar un pedazo de pan y tomar una copa. ¿Qué cosa, no? Les llamaba la atención. Nadie hacía esto. Los discípulos de Jesús lo hacían. Los llamados cristianos lo hacían. Era una celebración que se hacía en la iglesia y se sigue haciendo y distingue a los creyentes. Hechos 2, 42 dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Esto era lo que hacían los verdaderos creyentes, los discípulos de Jesús.
los que habían tenido una experiencia personal con el Señor Jesús y los que habían recibido el Espíritu Santo de Dios y tenían una vida nueva en Cristo se caracterizaban porque, entre otras cosas que los distinguía, llamaba la atención de que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, partimiento del pan, en las oraciones. Yo creo que Jesús instituyó este recordatorio porque sin duda es donde se puede experimentar su presencia de una manera única y poderosa. Jesús instituyó, el mismo Señor instituyó la Santa Cena para los discípulos, para todos los creyentes. Y yo creo que Él lo hizo porque de esta manera no hay forma, no hay manera más extraordinaria que experimentar la presencia de Dios de una manera especial. La presencia de Dios se manifiesta y la tenemos aquí, la tenemos cuando cantamos, cuando alabamos, cuando oramos, cuando venimos acá al servicio, cuando estamos, la presencia de Dios se manifiesta, pero cuando estamos en comunión, participando de los símbolos, la presencia del Señor Jesucristo se manifiesta de una manera sobrenatural. Y Jesús sabía eso. Jesús no dijo, bueno muchachos, a ver, hagan algo divertido para que la gente venga. A ver, ustedes traten de captar gente. No, Él les dijo, vayan y prediquen el Evangelio y hagan memoria de mí. No les dijo que hagan cosas estrafalarias. Bueno, nosotros empezamos a hacer cosas raras, con tal de captar la atención, llamar la atención. Pero Jesús dijo, ¿ustedes quieren sentir mi presencia? ¿Ustedes quieren emocionarse con mi presencia y estar realmente llenos de mi presencia y de mi poder? Sí, bueno, hagan esto. Hagan esto. Qué maravilloso diseño. Nosotros somos los que inventamos cosas. No digo que estén mal muchas cosas, pero agregamos demasiadas cosas. El Señor dijo, solamente unos sencillos símbolos van a poder entender, comprender lo que yo hice por ustedes y el amor que les tengo. Cuán grande es el amor que yo les tengo a ustedes. Ustedes lo van a poder experimentar. ¿Qué es lo que yo hice por ustedes? ¿Y a qué cosas ustedes tienen acceso? Por eso es que esto lo deben hacer periódicamente, siempre en memoria de mí. La presencia del Señor está allí. Amén. Es maravilloso. Dice el Señor Jesús en 1 Corintios 11, 24 y 25, después de dar gracias, pan lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Él instituyó lo que vamos a participar, lo que vamos a hacer ahora. Él lo ordenó, lo instituyó. Y si lo hizo Él y lo diseñó Él, es porque no hay manera, no hay reunión más maravillosa en la que se pueda experimentar la presencia de Dios de una forma grandiosa. Yo personalmente asistí a una iglesia donde el pastor hablaba de cualquier cosa. Cuando yo era jovencito, el pastor hablaba de cualquier tema y a lo último decía, bueno, la Santa Cena, y repartía. Y decía, ¿pero esto qué es? Yo preguntaba. Y él había hablado, no digo que había hablado de un tema que nada que ver, había hablado de un tema bíblico, pero después yo terminaba comiendo un pedacito de pan y no entendía bien qué era eso. Yo me fui dando cuenta que él, el pastor, tendría que haber hablado de eso y no de lo otro. Y que el centro de la atención tendría que haber sido la Santa Cena, no otra cosa, porque en la Santa Cena está Cristo Jesús presente. Por eso yo me propuse, en la medida que pueda, hacer que nos concentremos en estos maravillosos símbolos y le demos significado. Por eso la palabra de Dios dice que, perdón que no tengo COVID, no se asusta, todo el mundo que tose se mira en raro.
tengo un poquito la garganta seca. Se debía tener discernimiento. Por eso el mandato bíblico dice, escuchen, porque no se tenía discernimiento, porque la Santa Cena estaba asociada con la Pascua judía. Entonces se tomaban los elementos que los judíos celebraban con la Pascua, y en la Pascua judía había muchos elementos simbólicos, del cual el Señor tomó dos elementos, que es el pan y el vino. Entonces al principio la iglesia tomaba y se reunían a comer y a cenar. Muchas gracias, mi querida. Gracias. Bueno, déjenme una agüita. Ahora sí. Bueno, la iglesia primitiva también tomaban y comían y hacían cosas, celebraban y festejaban, pero no le daban el sentido de lo que significa el pan y el vino. Entonces no tenían discernimiento de la importancia de esto. Y en 1 Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe sin discernir, sin entender, sin comprender el cuerpo, come y bebe su propia condena. Dígame si no es fuerte lo que está diciendo aquí. No diga esas palabras tan fuertes, porque si no la gente se asusta. No hay que contar, se tendrían que asustar haciendo cosas que no corresponden. El Señor instituyó esta Santa Cena para que nosotros podamos comprender el significado de cada elemento. Había que tener discernimiento. Y bien, ¿qué vemos? Que tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque la Santa Cena, cuando compartían el pan, comían ese pan, ese trocito de pan, esto indicaba que el creyente, el discípulo de Jesús, el que había recibido a Cristo como Salvador, tenía una común unión con Jesús, siendo como Él es. Porque el comer el pan indicaba que tengo comunión, y el tener comunión indica Jesús y yo somos lo mismo. Tenemos que ser igual. No soy igual, pero ahí tengo que ir. Así como es Él, tengo que ser yo. Entonces estos cristianos comían el pan y la gente miraba y decía, ¿saben qué? ¿Por qué comen el pan? Porque el pan representa el cuerpo de Cristo y ellos están unidos en una común unión con Jesús. Y uno piensa ser como Jesús, ¿en qué aspecto? Ser como Jesús en su carácter, hermanos. Mostrando compasión, misericordia, bondad, humildad, mansedumbre. Ser como Jesús en su carácter. Que el carácter de Jesús, la compasión de Jesús, la misericordia de Jesús, la bondad de Jesús, la humildad de Jesús, la mansedumbre de Jesús y todas las características de Jesús se veían reflejados en el carácter del discípulo de Jesús. Amén. Por eso tomaban el pan, decían, como Jesús somos. Somos uno con Él. Y lo que se tiene que mostrar en mi vida no es mi carácter. ¿Ah, qué carácter que tiene? No. Olvídese de su carácter, es más, tírelo a la basura si es posible. Porque aquí no se trata del carácter suyo, aquí se trata del carácter de Jesús. Y esta comunión indicaba, yo tengo comunión con Él. En Juan 2:26 dice, el que afirma que permanece en Él, Juan 1, pero primera es Juan 2:6, el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Eso dice la palabra de Dios. No solo en su carácter, sino también en su conducta. ¿Cómo vivía Jesús? Jesús, siendo Dios, dio un ejemplo de conducta, completa sumisión, obediencia y oración. Completa sumisión a Dios. Las personas, los discípulos de Jesús, no vivían haciendo su voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios. No hacían lo que a ellos les parecía, que creían que era correcto. Ellos hacían lo que Dios les decía que debían hacer. Ellos no oraban para sí mismos, oraban para que el reino de Dios se cumpla y que todo lo que hicieran tenga que ver con el cumplimiento del establecimiento del reino de Dios.
Somos muy egoístas nosotros hoy. Queremos hacer nuestra voluntad y que el Señor nos bendiga, ¿sí? Yo voy a hacer esto, no me importa si Dios está aprobando eso, yo lo voy a hacer. Los discípulos de Jesús seguían a Jesús porque ellos tenían comunión con su carácter y con su conducta, con la forma como era Él. Juan 5, 19 y 20 dice, ciertamente, dice Jesús, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve su Padre, lo que ve que su Padre hace. Sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Así era Jesús. Así los discípulos debían ser. No era comunión solamente con su carácter, sino también con su conducta. Me llama la atención cuando oraba, cuando Jesús oraba, los discípulos decían, nosotros queremos orar así como tú oras, enséñanos. Y ahí el Señor les enseñó un modelo de oración, y entre ese modelo, en una porción dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ellos oraban por la voluntad, para que Dios hiciera su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Nosotros pedimos demasiado para nuestro propio beneficio. Los discípulos de Jesús estaban unidos, en común unión, compartiendo el pan. Unión en su conducta, unión en su carácter, dijimos. Pero también estaban unidos en su comisión. ¿Por qué en su comisión? Porque lo que hacía Jesús era proclamar el mensaje de justicia, de reconciliación y de paz. El mensaje que trae justicia, reconciliación y paz. Un mensaje que trae salvación, que trae liberación, que trae paz, que trae esperanza, que trae reconciliación con Dios. El Señor Jesucristo traía un mensaje de esperanza. Y ellos decían, nosotros tenemos comunión con Él, no solo en su carácter, en su conducta, sino también en su misión. Queremos hacer lo que Él hacía, proclamar la salvación, proclamar el mensaje de salvación. Esto no es invitar gente a una reunión, esto no es invitar gente a la iglesia, aunque está bien hacerlo. Esto es hablar de la salvación del Señor. Es proclamar el mensaje de salvación, que era lo que Jesús hacía. Entonces, o estaban unidos a Jesús en comunión. Comunión significa que estaban en comunión con su carácter, con su conducta, pero también con su comisión. Por eso cuando comían el pan, entre todas las cosas que significaba eso. Hoy perdemos eso, no queremos perder esos sentidos, que yo como pancito para ver si el Señor me bendice. Ya el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él quiere que así como Él es, seamos nosotros en este mundo. Dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Fíjense lo que Jesús, así a los discípulos, a los creyentes, a nosotros, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Tenemos una misión, hermanos. El Señor nos ha comisionado. El Señor Jesús vino a este mundo para cumplir esa misión. Nada más, estaba concentrado en eso. A veces les pregunto a los hermanos que toman decisiones por su cuenta y les piensan hacer cosas, les digo, ¿y esto qué tiene que ver con la comisión que el Señor te mandó? Con lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Ah? ¿Y qué? Sí, está bien, te vas a mudar, te vas a comprar
una casa, te vas a comprar un carro, cambiaste de trabajo, te vas a vivir, a tirar de paracaídas y a vivir en Hawái. Todo lindo. Pero ¿qué tiene que ver eso con la misión? ¿De qué misión de qué? Ni idea. Bueno, el Señor Jesús no era así, y los discípulos tampoco eran así. Los discípulos decían, nosotros tenemos una misión, un mandato que cumplir, y lo tenemos que cumplir. No queda alternativa. No está Dios diciendo, voy a tratar. No. Tienes comunión con el cuerpo de Jesús, con la persona de Cristo, en su carácter, en su conducta, en su comisión. Amén. Sí. La comunión con el cuerpo de Cristo es también la unión con la familia de la fe. Sí, hermanos, porque ellos estaban reunidos, no estaban por videoconferencia. Tuvimos mucho tiempo con videoconferencias, pero la iglesia estaba unida. Los hermanos en Cristo, los discípulos, hombres y mujeres, creyentes en Jesús, seguidores de Cristo, estaban juntos, compartían, estaban unidos, pero no unidos porque porque se llevaban bien, estaban unidos por lo que creían, por lo que sabían, por lo que el Señor había hecho en ellos, por la fe, y la fe era un conjunto de cosas que creían ellos. Y estaban unidos por la responsabilidad que tenían los unos por los otros y los unos hacia los otros. Compartían el pan, estaban unidos, significaba que ese pedacito de pan los unía y tenían responsabilidad. No solo que estaban unidos en lo que creían, sino unidos también en la responsabilidad que tenían unos con otros y unos hacia otros. Amén, hermanos. Sabían de la responsabilidad, porque eran un cuerpo. Usted sabe que yo una vez hice una lista de todo lo que la palabra de Dios dice, encomienda a los hermanos a hacer unos por otros y unos hacia otros, y encontré que había como 30 cosas que tenemos que hacer unos por otros y unos hacia otros. 30, más o menos, puede haber más. Si yo le doy un papel a cada uno de ustedes y le digo, escriba lo que usted se acuerda de que usted tiene que hacer con su hermano, con su hermana en la fe. ¿Amarlo? Ok, ya va una. Te faltan 29. Respetarlo. Abandono. Más. Ya con amor y respeto. Y 2. Y le puedo asegurar que usted no me va a hacer una lista de más de 4 o 5 cositas. Pero hay 30. Y más de 30, me animo. ¿Qué hay que hacer? Porque somos unos a otros unidos en un cuerpo. El cuerpo de Cristo. La comunión significaba no solamente comunión con el Padre, sino comunión con los creyentes. Responsabilidad. Efesios 4, 15 y 16 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Usted se da cuenta que esta unidad de compartir el pan implicaba que somos unidos con el cuerpo de Cristo, con la familia de la fe, y esto implica no solo lo que creemos, sino también la responsabilidad que tenemos unos hacia otros. Amén. Porque bueno, podríamos seguir hablando mucho más, diciendo que Dios nos ha dado capacidades sobrenaturales, especiales, para que esto pueda ser posible. Es maravilloso, hermanos. Por eso cuando compartimos, los creyentes se reunían y nosotros como creyentes nos reunimos, decimos, Señor, tú has dado tu cuerpo por mí para que
yo sea como ti, como tú. Amén. Que seamos como Él, en carácter, compasivos, misericordiosos, amorosos, en conducta, sometidos a la voluntad de Dios, en comisión, siguiendo la gran comisión, y unidos como cuerpo de Cristo, relacionándonos, interactuando unos con otros, usando las capacidades y los dones que Dios nos ha dado. Y así, como decíamos recién, como leíamos, creceremos no numéricamente, aunque también se crece numéricamente, pero aquí está hablando de un crecimiento, de un desarrollo, de una evolución para llegar a ser como el Señor Jesús y cumplir los propósitos que el Señor Jesús tiene para con nuestras vidas. Amén. Pero no solamente estaba el símbolo del pan, que estamos viendo estos símbolos, esto es lo que significaba, el significado del pan. También está la comunión con la sangre de Jesús. No solo partían el pan los discípulos, los verdaderos creyentes unidos, y todo lo que eso significaba, sino que tomaban de la copa. Incluso hoy en día las iglesias, yo asistí un tiempo a una iglesia donde había una copa grande, se servía y todos los hermanos tomaban de la misma copa. Era medio antihigiénico, la verdad. Porque todos tomando de la copita, hoy no lo haríamos ni loco. Ya otras iglesias más civilizadas tomaban las copitas por separado, porque fue una cuestión de higiene, pero en ese tiempo una copa tomaban todos. Algunas iglesias lo hacían hasta hace poco. Pero este simbolismo es la comunión con la sangre, así como tenemos la sangre de Jesús. Es común unión con la sangre de Jesús, porque esta común unión nos declara santos y justos. Amén. Estas personas que se reunían llamaban la atención porque hacían esto y decían, ¿saben qué? Estas personas son declarados por Dios santos, justos. Son declarados justos ante Dios. Pero no por la justicia de ellos, no porque tratan de ser como Jesús, sino porque se esfuerzan en ser como Jesús, sino porque ellos están bajo un pacto en donde Dios los declaró justos y santos, cuando ellos pusieron fe en Jesús. No porque están tratando de agradar a Dios, sino porque ya han recibido la justicia y la santificación. O sea, tomaban la copa y con la copa tenían una común unión con la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús es la vida de Jesús y la vida de Jesús fluye y corre a través de los creyentes, y en Cristo Jesús Dios tiene complacencia, y en Cristo Jesús el Hijo, Él nos ve a nosotros como sus amados hijos, santos y justos, declarados justos por Él. Pero ¿qué hice yo para ser justo delante de Dios o para ser santo? Nada tuvimos que hacer, solamente creer y poner fe en la obra de Cristo Jesús para nuestra salvación, que fue en la cruz del Calvario. Él hizo el sacrificio perfecto para que tú puedas ser declarado, tú y yo podamos ser declarados justos y santos. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, 23, 25. Observen lo que dice aquí. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, ¿sí? Pero por su gracia son justificados como gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe ¿en qué? En su sangre, para así demostrar su justicia. La justicia de Dios se manifestó en Cristo Jesús y Él te declara justo delante de Dios y santo. Vean lo que dice Hebreos 2. En efecto,
a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, de nosotros. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Él santifica, nosotros recibimos esa santificación, somos santos. Por la sangre de Jesús, los creyentes en Él, Dios nos declara justos y santos. Qué maravilloso este recordatorio que nos declara santos, justos delante de Él. Yo imagino en ese tiempo habían tantos dioses, estaba el dios Zeus, la mitología de los dioses griegos, todos haciendo ritual, lo mismo que ahora. Ahora existen religiones, filosofías, creencias, supersticiones, y todos tratan de buscar a Dios y de alcanzarlo de alguna manera, y de llegar, y de buscar de qué forma llegar a agradar a Dios. Y se mata a la gente necesariamente cuando los primeros discípulos decían: nosotros no tenemos que hacer nada, Él lo hizo todo por mí. Tengo comunión con Él. Soy declarado santo y justo. Él hizo un pacto con su sangre para declararme santo y justo delante de Él. La comunión con la sangre de Jesús. Por la comunión con la sangre de Jesús tenemos perdón y purificación en nuestro andar diario. Porque está bien, nosotros somos declarados justos y santos, pero también esa sangre tenemos perdón constante, podemos acercarnos al trono de la gracia constantemente y recibir el perdón de Dios, saber que la deuda está pagada. Nosotros podemos arrepentirnos y debemos hacerlo y debemos sentirnos mal y desear cambiar y desear abandonar el pecado, pero el pecado tiene que ser pagado y no hay nada que sea aceptado delante de Dios más que la sangre de Jesús para perdonarnos. Amén. Es decir, el intento y el deseo de dejar y abandonar el pecado y seguir a Jesús y seguir los caminos de la santidad, por lo cual recibimos bendición, es maravilloso y eso debemos hacer, pero el pecado tiene que ser pagado. Y la sangre de Jesús fue lo que el Señor aceptó. Por eso es que por la sangre de Jesús estamos limpios, constantemente. Hay algo que te turba, hay algo que tú piensas que no estás bien delante del Señor, porque hay algo que te condena constantemente tu conciencia. En Hebreos 10:22 dice: por el camino nuevo que nos abrió a través de la cortina o el velo, es decir, a través de su cuerpo, tenemos además un gran sacerdote frente a la familia de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, con plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Quién puede limpiar nuestra conciencia? ¿Quién puede limpiar aún el pecado que a nosotros nos cuesta aceptar y perdonar? Es la sangre de Jesús y hace que tengamos comunión con Él. Es el perdón constante, permanente, otorgado, dispuesto para nosotros. Por eso cuando los discípulos se reunían, tomaban el cuerpo y decían: esto es el perdón que yo he recibido, y se regocijaban. ¿Amén? Pero yo no puedo perdonar a mi suegra porque lo que me hizo, y ese hermanito que el otro día no me gustó, lo que no me gustó, y no lo perdono. Y ay, sí, Señor, tú que eres bueno, gloria. Pero ¿cómo es posible que Dios te perdonó a ti una ofensa hacia su nombre tan enorme, que deberías estar en el infierno por la eternidad por lo que hiciste, y tú no eres capaz de perdonar una ofensa a tu hermano? Y juzgarlo y castigarlo y rechazarlo o rechazarla. Esto hacía que si tú no eras capaz de perdonar, no puedes entender el perdón de Dios.
Tenemos el perdón constante, mi hermano. Dios quiere perdonarnos y restaurarnos a una comunión con Él. Es lo que leímos recién. Pero la comunión con la sangre de Jesús nos lleva a que tenemos comunión con su martirio. Porque miren, hermanos, los discípulos sabían que seguir a Jesús significaba tener oposición del mundo. Seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús, no era que todo el mundo te iba a aplaudir y te iba a querer y te iba a aceptar. Te iban a hacer lo mismo que le hicieron al Señor. Te iban a crucificar. Y Jesús lo dijo: si el mundo se aborrece, parece que estos versículos dicen, no, pero esto se lo dijo Jesús a aquellos, los discípulos de allá de los 2000 años, pero esto para mí no se aplica, no, se aplica para todos los creyentes hoy en día. Dice, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mi querido hermano, si tú te llevas bien con una persona que no es creyente y esa persona que no es creyente en algún momento se da cuenta que tú estás siguiendo los principios de la palabra de Dios, seguido por el Espíritu Santo, en algún momento te va a aborrecer. Porque así éramos nosotros, aborrecedores de Dios. Pero los discípulos sabían que tener la comunión con el Señor implicaba que el mundo nos iba a aborrecer. Y que es probable que seamos mártires. Comunión con su martirio. ¿Cuántas cosas que significan estos símbolos, verdad? Si tú realmente quieres identificarte con el Señor Jesús y decir, quiero tener comunión con Cristo, yo te animo a que te pongas de pie para participar de estos símbolos. Toma este pedacito, este trocito que simboliza el pan. Dile, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque puedo tener comunión con Jesús, con el cuerpo de Jesús, porque la tengo. Quiero que el carácter de Cristo, la conducta de Cristo,